Yo creí que el amor de un padre era inquebrantable. Hasta que mi propio padre me dejó en las puertas de ese internado de Albacete como si fuera un paquete no deseado. A los 10 años. Con una maleta raída y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me miró a los ojos y dijo, aquí aprenderás a ser hombre. Francisco. O al menos a fingirlo. Y en ese momento, supe que mi secreto, esa atracción confusa por el chico de la escuela que me hacía sonrojar, no era un error mío, sino una sentencia de exilio eterno. El sol de Albacete caía como un látigo sobre el patio empedrado del internado San Isidro. Un lugar que olía a eucaliptos secos y a sudor de adolescentes reprimidos. Tenía 10 años. Y el mundo se había reducido a eso, un cuadrado de piedra rodeado de cipreses que susurraban secretos al viento manchego. Mi padre, Francisco, un hombre de manos callosas por años labrando olivos en las afueras de la ciudad, me había arrastrado hasta allí en su viejo Seat, con el motor rugiendo como si protestara por el trayecto. No hablamos mucho en el camino. Solo el crepitar de la radio, sintonizada en una emisora de flamenco que mi madre solía cantar mientras cocinaba gazpacho. Pero ella ya no estaba, se había ido 2 años antes. Víctima de un cáncer que devoró su cuerpo como las langostas devoran los campos en verano. Tu madre te malcrió, me dijo él una vez. Y en sus ojos vi el reproche no solo a ella, sino a mí. Por recordarle su ausencia con mi cara redonda y mis rizos rebeldes. Llegamos al mediodía, cuando el calor hacía que el asfalto se ondulara como un espejismo. El director del internado, un sacerdote con sotana raída y mirada de halcón, nos recibió en la entrada principal. Bienvenido, hijo, dijo, extendiendo una mano fría que olía a incienso. Mi padre no me abrazó. En cambio, firmó los papeles con un garabato apresurado y murmuró algo sobre disciplina y hombres de verdad. Yo me quedé allí, con la maleta a los pies, viendo cómo su coche se alejaba por el camino polvoriento, levantando una nube de tierra roja que me picaba en los ojos. No lloré. No entonces. Pero esa noche, en el dormitorio compartido con otros 20 chicos, me acurruqué bajo las sábanas ásperas y dejé que las lágrimas salieran en silencio, como un río subterráneo que nadie ve hasta que inunda todo. Los primeros meses fueron un purgatorio lento. El internado era un microcosmos de la España de los 90. Esa tierra de machismo arraigado donde los hombres se medían por el grosor de sus puños y el volumen de sus voces. Las clases eran rigurosas, latín, matemáticas, educación física que terminaba en moretones y risas crueles. Corre, maricón, gritaban los mayores cuando fallaba en el fútbol. Y yo corría, con el pecho ardiendo, preguntándome si algún día encajaría en esa armadura de testosterona que exigían. Mi secreto, esa fascinación por los cuerpos de mis compañeros. La forma en que el sudor perlaba sus nucas durante las duchas comunales, lo guardaba como un tesoro prohibido. Lo había descubierto a los 8. Con un vecino que me besó detrás del cobertizo de las aceitunas. No fue nada, un roce torpe de labios. Pero mi padre lo olió en mí como un sabueso huele la caza. No serás como tu tío, me espetó una vez, refiriéndose a un pariente que había huido a Madrid por esos vicios. Y así, el internado se convirtió en mi jaula dorada, dorada por el sol de Castilla-La Mancha. Jaula por las rejas invisibles de la vergüenza. Allí conocí a Javier. Un chico de 11 años con ojos verdes como los viñedos de La Mancha y una risa que cortaba el silencio de las noches. Él era mi salvavidas. Compartíamos litera, yo abajo.
Él arriba, y susurrábamos historias hasta que el monitor nos mandaba callar con un bastón en el suelo. Javier hablaba de su familia en Toledo. De cómo su padre lo visitaba cada domingo con dulces de mazapán. El mío no viene. Le confesé una noche. Mientras la luna se filtraba por la ventana en rayos plateados. Dice que estoy aquí para endurecerme. Él se asomó. Su silueta recortada contra la penumbra. Y bajó una mano para revolverme el pelo. Pues endurecernos juntos. Ese toque inocente me aceleró el pulso. Y supe que mi exilio no era solo físico, era un destierro del tacto humano. Del calor que anhela el cuerpo de un niño. Pero el internado no perdonaba debilidades. Los matones. Liderados por un tal Miguel, un bruto de 14 años con cicatrices de peleas callejeras. Olfateaban la diferencia como lobos. Me pinchaban en el comedor. Robándome el pan con tomate que tanto echaba de menos de las mesas de mi casa. Míralo. El niñito de Albacete que llora por su mami. Yo tragaba saliva. Bajaba la cabeza y contaba las grietas en el suelo de baldosas. Imaginaba a mi padre en su finca. Fumando un puro mientras regaba los olivos. Convencido de que me estaba salvando. ¿Salvando de qué? De mí mismo. Supuse. De esa enfermedad que él veía en mis gestos suaves. En mi forma de dibujar mariposas en los márgenes de los cuadernos en lugar de toros enloquecidos. Pasaron los veranos así, escapadas breves a casa. Donde mi padre me interrogaba como a un prisionero. ¿Has hecho amigos de verdad? ¿Jugáis al fútbol? Asentía. Mintiendo con la facilidad de quien ha aprendido a sobrevivir. Pero en el fondo. Una grieta se abría. Cada carta que no llegaba de él, prometidas visitas que se evaporaban como el rocío matutino, era un recordatorio de que el amor paterno era condicional. Un hilo tenso que se rompería al primer tirón. ¿Y Javier? Él era el único hilo que me ataba a la cordura. Juntos. Escapábamos al huerto del internado. Robando higos maduros y soñando con vidas más allá de esas murallas. Cuando salgamos. Iremos a Madrid. Decía él. Con los labios manchados de jugo púrpura. Allí nadie nos juzga. Yo sonreía. Pero en mi pecho. Un nudo se apretaba. Porque sabía que mi padre. Con su fe católica y su orgullo manchego. Nunca lo entendería. Nunca entendería que el amor. En todas sus formas. Era lo que me mantenía vivo en esa tumba de piedra. A los 13. Las cosas empeoraron. El cuerpo cambió, voces que se quebraban. Vello que brotaba como maleza indeseada. Y con él. Los deseos se volvieron más nítidos. Más peligrosos. Una noche. Después de una tormenta que azotó Albacete como un castigo divino. Javier y yo nos refugiamos en el sótano del internado. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Nos sentamos hombro con hombro. Envueltos en una manta robada. Tengo frío. Murmuró él. Y su mano encontró la mía en la oscuridad. No fue más que eso, un entrelazamiento de dedos temblorosos. Pero al día siguiente. Miguel lo supo. Alguien nos había visto salir. Con las caras sonrojadas y la ropa desarreglada. ¡Maricones! Gritó en el patio. Y el eco se extendió como un incendio en los secarrales. Javier lo negó todo. Riendo nervioso. Pero yo vi el pánico en sus ojos. Esa tarde. Me esperó en el baño.
con un ojo morado y la boca sangrante. No digas nada. Me suplicó. Es solo un juego de niños. Pero no lo era. Era el primer sabor de la traición. El veneno que mi padre había inyectado en mí al abandonarme allí. Desde entonces, el internado se convirtió en un campo minado. Evitaba a Javier. No por culpa, sino por protección. Él se unió a los matones para sobrevivir, riendo con ellos mientras me pinchaban. Y yo. Yo me hundí en el silencio. Estudiaba hasta el amanecer. Devorando libros de la biblioteca, García Lorca. Con sus gitanos y amores prohibidos, Unamuno. Con su agonía del cristianismo. En esas páginas encontraba ecos de mi dolor. Un consuelo efímero. Mi padre visitó una vez, trayendo una caja de dulces de yema que comí solo en mi litera. Estás más delgado, observó, sin tocarme. Bien. Así forjas carácter. Le conté sobre las palizas. Sobre cómo Miguel me había empujado contra el muro hasta que sangré. Él se limitó a fruncir el ceño. Defiéndete, Francisco. ¿O quieres ser débil toda la vida? No le dije que la debilidad no era mía, era la suya. Por no verme. Por no abrazarme cuando el mundo me rompía. Los años se deslizaron como arena entre los dedos. A los 16. Javier se fue, su familia lo reclamó tras un escándalo menor. Me dejó una nota arrugada, lo siento. Sobrevive. Y sobreviví. Convirtiéndome en un fantasma, notas perfectas. Sonrisas falsas. Un caparazón que nadie perforaba. Pero en las noches de insomnio. Cuando el viento ululaba sobre los campos de Albacete. Soñaba con venganza. No sangre. No gritos. Solo una invitación. Un sobre blanco con mi letra pulcra. Dirigido a la finca de mi padre. Ven a mi boda. Diría. Y él vendría. Obligado por la curiosidad o la culpa. Para ver que el hijo que abandonó por Gade había encontrado un amor que él nunca comprendió. Ese sueño me sostuvo. Un fuego lento bajo las cenizas. Salí del internado a los 18. Con un título de bachillerato impecable y un alma hecha trizas. Albacete me recibió como a un extraño, sus calles anchas. Sus plazas llenas de jubilados jugando al dominó bajo los toldos de las terrazas. El aroma de migas y pisto en las tabernas. Mi padre me esperaba en la estación de tren. Con el mismo Seat ahora oxidado por los años. ¿Has crecido?, dijo, cargando mi maleta sin mirarme a los ojos. No hubo abrazos. Solo un silencio espeso como el vino de la región. La finca familiar. En las afueras. Era un oasis de olivos centenarios que se mecían con el viento como ancianos resignados. Allí. Todo seguía igual, la casa de adobe blanco con geranios en las ventanas. El pozo donde de niño tiraba piedras para oír el eco. El dormitorio que aún guardaba mis dibujos infantiles en el cajón. Pero yo había cambiado. El internado me había enseñado a leer las grietas en las fachadas humanas. Mi padre, con sus 50 y tantos, era un mapa de surcos, arrugas de sol en la frente. Manos nudosas que temblaban ligeramente al servir el vino. Hablaba poco de mí. Más de la cosecha. De los precios del aceite que caían como la lluvia escasa. ¿Qué harás ahora?, preguntó una noche, mientras cenábamos pan con tomate y jamón serrano.
Estudiar en Madrid. Respondí. Él asintió. Pero vi el destello de alivio en sus ojos. Madrid, la ciudad de los pecados. Donde los como yo podíamos escondernos. No le conté que ya había contactado con una asociación LGTB en la capital. Que mis noches en el internado las había pasado investigando en secreto sobre identidades que no me avergonzaban. La partida fue un alivio disfrazado de duelo. El tren traqueteaba hacia el norte. Y por la ventana veía desfilar los campos amarillos. Los molinos de viento que parecían gigantes dormidos. En Madrid. Alquilé una habitación en Malasaña. Un barrio de grafitis y bares con nombres como La Diversidad o El Orgullo Nocturno. Allí. Por primera vez. Respiré. Las calles bullían de vida, chicos con pendientes. Chicas con pelo teñido. Parejas que se besaban sin pudor bajo las farolas. Me inscribí en la Universidad Complutense. Carrera de psicología, irónico. Pensé. Estudiar la mente cuando la mía era un laberinto en ruinas. Y en la primera manifestación del orgullo. Con el sol de junio quemando la piel. Levanté un cartel que decía Amor sin fronteras. Grité hasta quedarme ronco. Y en ese grito liberé años de silencio. Fue en una de esas noches post-manifestación donde conocí a Luis. Él era un manchego como yo. De Ciudad Real. Con ojos castaños que brillaban como el aceite virgen y una sonrisa que desarmaba defensas. Trabajaba en una librería alternativa. Vendiendo poemarios de Lorca y ensayos sobre identidad queer. Nos encontramos en un bar con mesas de madera astillada. Bebiendo cañas frías mientras el humo de los cigarros danzaba en el aire. Eres de Albacete. ¿Verdad? Se te nota en el acento. Dijo. Inclinándose sobre la mesa. Hablamos horas, de familias conservadoras. De primeros amores rotos. De la España que avanzaba a trompicones hacia la igualdad. Sus manos. Finas y manchadas de tinta. Rozaron las mías al pasar un vaso. Y sentí un chispazo. No de miedo. Sino de reconocimiento. No eres el primero que huye de la mancha por ser quien es. Murmuró. Pero eres el más guapo. Nuestra historia comenzó así. En susurros y caricias robadas. Luis vivía en un piso diminuto en Chueca. Con paredes cubiertas de pósters de Pedro Almodóvar y una cama que crujía como un secreto compartido. Me enseñó a navegar el mundo gay madrileño, las saunas discretas. Los bailes en salas subterráneas donde la música tecno ahogaba las dudas. Pero siempre había un eco de Albacete en mí. Un tirón hacia atrás. Llamaba a mi padre una vez al mes. Conversaciones cortas sobre el tiempo o los estudios. ¿Estás bien?, decía él. Y colgaba antes de que pudiera preguntar por qué nunca me visitaba. Luis lo notaba. Tu padre te ama a su manera. Decía. Acurrucado contra mi pecho después del sexo. Cuando el sudor se enfriaba en la piel. O al menos. Te crió. Yo reía amargamente. ¿Criarme? Me enterró vivo. Los años en Madrid fueron un renacimiento agridulce. Graduándome con honores. Conseguí un trabajo en una clínica de terapia para jóvenes LGTB. Escuchando historias que eran espejos de la mía, rechazos familiares. Intentos de suicidio. Amores fugaces en la sombra. Ayudaba a otros a reconstruirse. Pero en mí. Las grietas persistían. Luis y yo nos mudamos juntos a un apartamento en Lavapiés. Con balcón que daba a un patio de luces colgadas y el olor eterno a kebabs y jazmín.
Él escribía poesía, versos crudos sobre cuerpos queer en la España postfranquista. Y yo leía sus borradores en voz alta, riendo cuando rimaba corazón con erección. Nuestro amor era sólido, cotidiano, desayunos de churros con chocolate robados en la cama. Paseos por el Retiro donde nos besábamos sin mirar atrás. Pero el pasado no se borra con besos. En 2010, cuando tenía 25, recibí una carta de mi padre. No era de felicitación por mi nuevo puesto, era una factura del internado. Atrasos que él no podía pagar solo. Ayúdame. Hijo. La finca va mal. La ira me subió como bilis. ¿Ahora me necesitaba? Después de años de silencio. De navidades solitarias en bares madrileños donde fingía familia con extraños. Luis me encontró llorando en el baño. Con la carta hecha papilla en el lavabo. Ve a verlo. Dijo suavemente. No por él. Por ti. Así que fui. El ave me dejó en Albacete al atardecer. Con el cielo teñido de naranja como un melocotón maduro. La finca estaba deteriorada, olivos secos por la sequía. El Seat ahora un esqueleto en el garaje. Mi padre me recibió con un abrazo torpe. El primero en 15 años. ¿Has venido?, murmuró. Y en su voz había algo quebrado. Como un vaso reparado con pegamento. Cenamos juntos, migas manchegas que él preparó con manos temblorosas. Vino tinto que sabía a tierra. Habló de la crisis económica. De cómo los bancos le ahogaban. Yo asentí. Pero en mi mente giraban las preguntas no dichas. ¿Por qué me dejaste allí? Quise gritar. En cambio, pagué la deuda al día siguiente. Transferí dinero de mis ahorros. Él me miró con gratitud. Pero no con orgullo. Eres un buen hijo, dijo. Y yo salí de allí con el estómago revuelto. Sabiendo que el dinero no compra perdón. De vuelta en Madrid. Luis me esperó con una cena sorpresa, paella valenciana improvisada y velas que parpadeaban como estrellas falsas. Cierra esa puerta, me dijo, besándome con urgencia. Esa noche, enredados en las sábanas, le conté todo, el internado, Javier, las palizas. Él escuchó sin interrumpir, trazando círculos en mi espalda con los dedos. Tu padre es un hombre de su tiempo, concluyó. Pero tú eres de todos los tiempos. Sus palabras me calmaron. Pero no curaron. En las semanas siguientes, empecé a fantasear con la boda. No una ceremonia grandiosa, sino algo íntimo. En el Registro Civil de Madrid. Con amigos y quizás una invitación para él. Para que viera que el hijo defectuoso había encontrado una vida plena. La idea creció como una enredadera. Luis se entusiasmó, imaginemos, tú de blanco. Yo de negro. Y tu padre en la fila de testigos. Boquiabierto. Reíamos. Pero en el fondo, era serio. Quería que viniera. No por reconciliación, sino por confrontación sutil. Que viera mi felicidad como un espejo de su fracaso. Planeamos todo, la fecha para el verano de 2015. Cuando la ley del matrimonio igualitario ya era un derecho consolidado. Invitaciones con caligrafía elegante. Un banquete en un cortijo manchego alquilado. Cerca de Albacete.
Para que el pasado y el presente chocaran en terreno neutral. Escribí la carta a mi padre con mano firme: Francisco. Te invito a mi boda con Luis. Ven. Y verás al hombre que has criado. La envié. Y esperé. Con el corazón latiendo como en aquel día de los 10 años. Las respuestas de amigos llegaron como confeti: enhorabuena. Por fin libres. Pero de Albacete. Silencio. Días que se estiraban como goma. Luis me masajeaba los hombros por las noches, susurrando: "Oh, pase lo que pase. Nos tenemos". Y yo creía. Pero el nudo en el estómago crecía. ¿Vendría? ¿O el pasado me abandonaría de nuevo? El silencio de mi padre se extendió como una niebla sobre los campos de la Mancha. Espesa y asfixiante. Cada mañana. Al revisar el buzón de nuestro piso en Lavapiés. Esperaba encontrar una respuesta, una nota garabateada. Un sobre con matasellos de Albacete. Nada. Luis intentaba distraerme con planes de boda, traje o smoking. Flores silvestres o rosas. Yo sonreía. Pero mis ojos se perdían en el horizonte de Madrid. En esas azoteas donde el sol se ponía como un fuego controlado. El trabajo en la clínica me salvaba, escuchaba a pacientes como yo había sido, un chico de 17 que se cortaba por rechazos familiares. Una mujer trans que huía de su pueblo andaluz. La familia es una herida que sangra lento. Les decía. Y en sus lágrimas veía las mías. Contenidas. Una tarde de mayo. Con el aire cargado de jazmín y humo de barbacoas. Llegó la carta. La abrí en el metro. Apretujado entre oficinistas y turistas. Con el corazón en la garganta. Hijo. Empezaba. En la letra torpe de mi padre. Me alegro por ti. Pero no puedo ir. La finca me ata. Y. Bueno. Ya sabes cómo es la gente aquí. Reza por mí. Reza por mí. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el plexo solar. ¿Rezar? ¿Por el hombre que me había exiliado por ser quien era? Arrojé la carta al suelo del vagón. Y un desconocido la pisó sin mirarla. En casa. Luis me encontró hecho un ovillo en el sofá. Con la cara surcada de lágrimas. No viene. Sollocé. Él se sentó a mi lado. Envolviéndome en sus brazos. Entonces. Que se joda el pasado. Esta boda es nuestra. Pero el rechazo no era solo suyo, era un eco de todos los silencios acumulados. En las semanas previas. Visiones del internado me asaltaban, el patio donde Miguel me humillaba. La litera vacía de Javier. Las noches en que me tocaba en secreto imaginando un amor sin cadenas. Mi terapeuta, una ironía. Tener una para curar las que causaba a otros, me diagnosticó ansiedad crónica. Estás doliéndote por anticipado. Dijo. Tomé pastillas que adormecían el cuerpo pero no el alma. Luis. Paciente como un santo laico. Organizaba todo, el registro civil en el ayuntamiento. Un banquete en un cortijo restaurado en las afueras de Madrid. Con vistas a viñedos que recordaban a mi tierra sin herirla. Invitamos a 50, amigos de la universidad. Colegas de la clínica. Su familia de Ciudad Real, padres que. Contra todo pronóstico. Habían abrazado su orientación con abrazos manchegos y platos de duelos y quebrantos. La víspera de la boda. Un sábado de junio con el cielo azul como la porcelana de Talavera. Conduje solo hacia Albacete.
No se lo dije a Luis, necesitaba cerrar un ciclo a mi manera. El ave me dejó en la estación. Y alquilé un coche para la finca. El paisaje era el mismo, olivos retorcidos como almas en pena. El viento que susurraba promesas rotas. Llegué al atardecer. Cuando el sol teñía todo de cobre. Mi padre estaba en el porche. Fumando un cigarro puro. Con la vista perdida en el horizonte. Me vio y se levantó. Lento como un viejo toro. Francisco. Dijo. Y su voz era un hilo. No le di tiempo a más. Vine a decirte algo. Interrumpí. Con las manos en los bolsillos para no temblar. Mañana me caso. Con Luis. El hombre que amo. Y no vengo a suplicar que vengas. Vengo a decirte que, si no lo haces, pierdes al hijo que criaste a medias. Él se sentó de nuevo, apagando el cigarro contra la barandilla. Sus ojos, nublados por los años, me escrutaron. Siempre supe que eras diferente, murmuró. Tu madre lo veía en ti. En cómo jugabas con las flores en lugar de con espadas. Pensé que el internado te curaría. Curaría. La palabra me revolvió el estómago. ¿Curarme de qué? ¿De amar? ¿De ser feliz? Él bajó la mirada. Y por primera vez vi lágrimas en sus surcos. Tenía miedo. Hijo. Miedo de que el pueblo hablara. De que te hicieran daño. Te envié allí para protegerte. Proteger. La risa me salió amarga. Como bilis. Me protegiste mandándome a un infierno de golpes y silencios. ¿Sabes lo que es ducharte con 20 chicos que te llaman maricón? ¿O soñar con un beso y despertar sudando de culpa? Él no respondió, solo se cubrió la cara con las manos. Hombros temblando. Me quedé allí hasta la noche. Hablando por primera vez de verdad. Le conté de Luis, su risa contagiosa. Cómo me leía poemas en la cama. Cómo planeábamos adoptar algún día. Le hablé del internado. De Javier que me salvó y me traicionó. De las noches en que dudé de mi valor. Él escuchó. Asintiendo. Y al final dijo, tu madre estaría orgullosa. Fue lo más cerca de una disculpa que obtuve. Al amanecer. Lo abracé, un abrazo breve. Huesudo, y me fui. En el coche de alquiler. Con el sol naciente en el retrovisor. Sentí un alivio frágil. Como cristal recién limpiado. La boda fue un torbellino de luz. En el registro civil. Con Luis a mi lado de smoking negro. Intercambiamos votos ante un funcionario sonriente. Te elijo a ti. En la salud y en la enfermedad. En Madrid o en Albacete. Dije. Y él respondió con un beso que selló promesas. El banquete en el cortijo fue alegría pura, mesas cargadas de jamón ibérico. Tortilla de patatas. Cava que burbujeaba como risas. Bailamos bajo guirnaldas de luces. Con amigos vitoreando. Su familia me adoptó al instante, su madre. Una mujer robusta de Ciudad Real. Me abrazó diciendo bienvenido. Yerno. No hubo drama, solo vida. Pero en el fondo. El vacío persistía. Mi padre no vino. Una nota llegó días después, felicidades. Reza por este viejo. La guardé en una caja.
Junto a fotos de infancia. Luis y yo nos fuimos de luna de miel a Valencia. Caminando por la playa de la Malvarrosa. Con el mar lamiendo nuestros pies. Allí. Bajo las estrellas. Le confesé mi visita. ¿Hiciste bien?, dijo, entrelazando dedos. El perdón no es para él, es para ti. Y en esa noche de olas y sal, empecé a creerlo. Sin embargo, la Vica CH no termina con votos. Meses después, en una consulta rutinaria, el médico me miró con gravedad. Cáncer de próstata. Estadio inicial. Las palabras cayeron como plomo. Luis palideció. Pero yo sentí una calma extraña. ¿Ironía del destino? El mismo mal que se llevó a mi madre ahora me tocaba a mí. Llamé a mi padre esa noche. Ven a Madrid. Le dije. Necesito verte. Él llegó 2 días después. En un autobús destartalado. Con una bolsa de higos frescos y ojos hundidos. Se sentó en nuestra cocina. Bebiendo café solo. Mientras Luis le servía con manos temblorosas. Lo siento. Fue lo primero que dijo. Por todo. No lloré, solo asentí. Siéntate a la mesa. Entonces, como familia. El diagnóstico fue un mazazo que me dejó sin aliento. Pero no me derrumbé. En la clínica, rodeado de folletos sobre quimioterapia y radioterapia, tracé un plan: cirugía primero, luego recuperación. Con Luis a mi lado como un ancla en la tormenta. Mi padre se quedó en Madrid una semana. Durmiendo en el sofá de nuestro piso. Comiendo las croquetas de Luis con un apetito que ocultaba su culpa. Hablábamos poco de la enfermedad, más de nimiedades, el precio del aceite. Las noticias de Albacete. Como Madrid había cambiado desde su última visita. Es una jungla. Gruñó una noche. Mirando por la ventana los nians de lavapiés. Yo reí. Es libertad. Vale. La que tú me negaste. Él no replicó, solo sirvió más vino. Sus manos temblando al verter. La cirugía fue en julio. Bajo el calor sofocante que hacía que el asfalto madrileño se pegara a las suelas. Desperté en una habitación blanca. Con tubos serpenteando mi cuerpo y Luis dormido en una silla. Con la cabeza apoyada en mi cama. ¿Estás aquí?, murmuré cuando abrió los ojos. Él sonrió. Besando mi frente. ¿Siempre? Mi padre esperó en el pasillo. Paseando como un león enjaulado. Y cuando entré en recuperación, trajo un termo de gazpacho casero. De tu madre, dijo. Y en ese gesto vi un puente frágil sobre el abismo. Pero la convalecencia fue un infierno lento, náuseas que me doblaban. Noches de insomnio donde el dolor era un compañero fiel. Luis me cuidaba con ternura feroz, baños tibios. Lecturas de poesía. Besos que ignoraban mi cuerpo debilitado. Mi padre volvía a Albacete. Pero llamaba diario: ¿cómo estás, hijo? Las palabras eran torpes. Pero el esfuerzo era real. En esos meses, el cáncer destapó más que tumores, reveló las fisuras en todos nosotros. Luis confesó su miedo: ¿y si te pierdo? Yo lo callaba con abrazos. Recordándole que el amor queer era resiliente. Forjado en fuegos que otros no imaginaban. Mi padre,
En visitas esporádicas. Empezó a soltar fragmentos de su pasado, su propia juventud en la posguerra. Amores reprimidos por la dictadura. Un primo que se suicidó por ser como vosotros. Tenía miedo de perderte igual. Admitió una tarde en el Retiro. Sentados bajo un plátano centenario. Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Te envié al internado para salvarte de mí mismo. Abracé su hombro huesudo. Y por primera vez. No sentí rabia. Solo piedad. Piedad por el hombre que, en su ignorancia, había intentado protegerme a su manera brutal. La remisión llegó en otoño. Con hojas doradas cubriendo las aceras de Madrid como un manto de perdón. Celebramos con una cena, Luis cocinó paella. Mi padre trajo vino de su finca. Y brindamos en la terraza. Con la ciudad rugiendo abajo. Por las segundas oportunidades. Dijo él. Y sus ojos brillaron. Pero la verdadera prueba vino después. Luis y yo decidimos formalizar nuestra relación con una ceremonia religiosa, no por fe ciega, sino por cerrar círculos. Elegimos una iglesia progresista en Chueca, donde un cura abiertamente gay oficiaba misas inclusivas. Invitamos a mi padre de nuevo. Esta vez. Vino. Vestido con su mejor traje. Oliendo a loción barata. Se sentó en la primera fila. Rígido como un palo. Durante la ceremonia. Cuando intercambiamos anillos y votos renovados. Vi lágrimas en su rostro. No de vergüenza. Sino de algo más profundo, aceptación tardía. Sin embargo, la vida no es un cuento de hadas manchego. De vuelta en Albacete para una visita. El pueblo nos recibió con miradas curiosas. En la Plaza Mayor, donde los ancianos jugaban a las cartas. Un vecino susurró, «¿Ese es tú?» Amigo. Mi padre lo calló con una mirada de fuego. «Es mi hijo». ¿Y su marido? La palabra marido salió ronca. Pero salió. Caminamos por las calles empedradas. Luis del brazo mío. Mi padre un paso atrás. En la finca. Cenamos bajo las estrellas, pisto. Cordero asado. Historias que fluían como el Tajo. Luis encandiló a mi padre con anécdotas de su poesía. Y por un momento. Fuimos familia, rota. Pero remendada. Pero las grietas persisten. En noches solitarias. Cuando Luis duerme y Madrid murmura. Revivo el internado, el eco de risas crueles. El peso de la maleta a los 10 años. El cáncer me robó fuerza física. Pero me dio claridad. Escribí un libro, Terapia disfrazada de literatura, sobre crecer gay en la España rural. Dedicado a Francisco. Que llegó tarde pero llegó. Mi padre lo leyó en una noche. Y al día siguiente. En la estación. Me abrazó fuerte. Perdóname. Susurró. ¿Lo intento? Luis y yo adoptamos un niño 2 años después, un crío de 5 de un orfanato en Toledo. Con rizos como los míos y ojos curiosos. Lo llamamos Mateo. En su primera visita a la finca. Mi padre lo cargó en hombros. Riendo mientras cabalgaban entre olivos. Abuelo. Balbuceó el niño. Y el mundo se enderezó un poco. Pero sé que el perdón es un proceso. No un evento. Hay días en que dudo. En que el fantasma del internado susurra dudas.
Luis me calla con un beso, somos suficientes. La paternidad llegó como un vendaval suave, barriendo las sombras que el cáncer había dejado. Mateo era un torbellino de energía, carreras por el piso de lavapiés. Preguntas interminables sobre por qué el cielo era azul o si los olivos hablaban en invierno. Luis y yo nos turnábamos en las noches de fiebre, cantándole nanas manchegas que mi madre me había tarareado. Duerme, mi niño, que las estrellas velan, susurraba yo. Y en su carita dormida veía redención. Mi padre visitaba más, fines de semana en Madrid, trayendo juguetes tallados a mano, un caballito de madera, un molino miniatura. Para que sepa de dónde viene, decía. Y en sus ojos vi orgullo genuino. No el condicional de antaño. Pero el pasado es un río subterráneo que aflora en los momentos menos esperados. Una primavera. Durante una reunión familiar en la finca. El tío Ramón, hermano de mi padre, un viudo amargado de Albacete, soltó la bomba. Estábamos en el comedor, con la mesa cargada de gazpacho y migas. Mateo correteando bajo las sillas. Esto de dos padres. ¿Qué dirá la gente?, murmuró. Lo bastante alto para que todos oyeran. El silencio cayó como una losa. Luis tensó la mandíbula. Yo apreté el tenedor. Mi padre, rojo como un tomate maduro, se levantó. Cállate, Ramón. Mi hijo es más hombre que tú y todos tus chismes juntos. El tío balbuceó excusas. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en el dormitorio de invitados, mi padre me encontró despierto. Lo siento, dijo, sentándose al borde de la cama. La familia es así, veneno y miel. Hablamos hasta el alba, de su juventud. De cómo Franco había ahogado amores como el mío en fosas comunes emocionales. Te fallé, admitió. Pero Mateo. Él es la prueba de que no todo está perdido. La confrontación con Ramón fue el catalizador. Decidí volver al internado San Isidro. No como el niño roto, sino como el hombre que era. Lo contacté con el director actual, un laico progresista que había reemplazado a los curas de antaño. Organicé una charla para los alumnos, de la sombra a la luz, crecer queer en España. Luis vino conmigo, sosteniendo mi mano en el tren. Mateo en su regazo dibujando trenes con crayones. Albacete nos recibió con su sol implacable. Y al cruzar las puertas del internado, el tiempo se plegó. El patio era el mismo. Pero ahora jugaban niños con móviles. No con pelotas raídas. En la capilla, ante 50 adolescentes de ojos curiosos, conté mi historia, el abandono, las palizas, el amor que me salvó. Ser gay no es una maldición, dije. Voz firme. Es una bendición disfrazada. Al final, un chico de 14 se acercó, tartamudeando, gracias. Yo siento lo mismo. Lo abracé. Y en ese abrazo cerré el círculo. Luis y yo fortalecimos nuestra relación en esas aguas turbulentas. Celebramos aniversarios con escapadas a la costa, Cabrils, donde el mar Mediterráneo lamía playas de guijarros. Allí, bajo cielos estrellados, renovábamos votos no con palabras, sino con cuerpos entrelazados, recordándonos que el amor era resistencia.
Mi libro se publicó ese año. Un éxito modesto en círculos LGTB, reseñas en El País. Firmas en librerías de Chueca. Mi padre lo presumía en la taberna del pueblo, mi hijo. El escritor. Orgullo. La palabra sonaba extraña en su boca. Pero era real. Sin embargo, la vi KCH acecha en lo cotidiano. Mateo. A los 7. Preguntó un día, ¿por qué Papa Francisco y tú no tienen mami? Luis y yo nos miramos. El corazón en un puño. Porque el amor no necesita moldes. Respondí. Y le mostré fotos de mi madre. De la abuela que nunca conoció. Lloró. No de tristeza, sino de confusión infantil. Esa noche, llamé a mi padre. Cuéntale tú. Le pedí. Él vino al día siguiente. Con una caja de fotos antiguas, mi madre riendo en un festival de Albacete. Yo bebé en sus brazos. Tu abuela te amaba sin condiciones. Le dijo a Mateo. Y en ese gesto, vi curación generacional. El clímax llegó inesperado. En una visita a la finca. Mi padre había empeorado, un infarto leve. El corazón protestando por décadas de tabaco y silencios. Lo encontré en la cama. Pálido como un fantasma manchego. No te vayas sin decir adiós. Murmuró. Me senté a su lado. Luis en la puerta con Mateo. No me voy. ¿Promete? Pero prométeme algo, vive sin miedos. Él asintió. Débil. Ya lo hago. Hijo. Gracias a ti. Días después. Se recuperó lo suficiente para una última cena, los 4. Alrededor de la mesa familiar. Con platos de gachas y vino dulce. Por las familias que elegimos. Brindamos. ¿Y en sus ojos? Vi paz. Pero la verdadera ruptura fue interna. Renuncié al rencor esa noche. No con fanfarria. Sino con un suspiro. Te perdono. Le dije a mi padre. Y las palabras liberaron un peso que no sabía que cargaba. Él lloró. Un llanto seco como el desierto. Y Luis me apretó la mano bajo la mesa. No fue dramático, fue humano. Crudo. Como la vida en España, pasión contenida. Emociones que hierven bajo la superficie. Los años siguientes fueron un tapiz tejido con hilos de normalidad y milagros sutiles. Mateo creció entre dos mundos, las aulas bulliciosas de Madrid y las tardes tranquilas en la finca de Albacete. Donde mi padre le enseñaba a podar olivos y a silbar jotas manchegas. El abuelo es gruñón pero bueno. Decía el niño. Y reíamos. Sabiendo la verdad profunda de esa simplicidad. Luis publicó su primer poemario, Sombras Queer. Dedicado a mí, al hombre que me enseñó a bailar en la oscuridad. Firmas en ferias del libro. Lecturas en bares con micrófonos calientes. Y yo a su lado. Orgulloso como un león. Mi clínica prosperó, empecé un grupo de apoyo para padres de hijos LGTB. Donde hombres como mi padre, tardíos en la comprensión, compartían lágrimas y transformaciones. Mi padre. ¿A sus 70? Se volvió un aliado improbable. Se unió a una asociación local en Albacete. Padres por la Diversidad. Hablando en reuniones sobre su error y su redención. Perdí a mi hijo por miedo. No lo perdáis vosotros. Decía. Voz ronca pero firme.
El pueblo murmuraba. Pero él lo ignoraba. Caminando con la cabeza alta por la plaza mayor. Una vez. En una feria de septiembre. Con casetas de vino y chorizos. Me tomó del brazo delante de todos. Este es mi yerno. Luis. Proclamó a un grupo de vecinos. El silencio fue breve, luego. Palmadas en la espalda. Felicitaciones torpes. Progreso. Lento como el río Júcar. Pero inexorable. Sin embargo, la vida cobra peajes. El cáncer. Aunque en remisión. Dejó secuelas, chequeos eternos. Miedos que acechaban en sueños. Una noche. En nuestra cama. Luis confesó, tengo miedo de envejecer contigo. De perderte. Lo besé. Profundo y lento. Envejeceremos juntos. O no envejeceremos. Pero lo haremos amándonos. Mateo. Ahora adolescente. Navegaba sus propias aguas, primer cross con un chico de clase. Dudas que compartía con nosotros en cenas familiares. No tengáis miedo. Le decíamos. Eco de mis propias batallas. Mi padre. En visitas. Le contaba historias de mi infancia, tu papá Francisco era un soñador. Como tú. Legado. No carga. El punto álgido de nuestra historia, no un clímax ruidoso, sino uno íntimo, ocurrió en el 10º aniversario de nuestra boda. Alquilamos el mismo cortijo manchego. Pero esta vez invitamos a todos, amigos. Familia. Incluso excompañeros del internado que habían respondido a mi charla con correos de apoyo. Mi padre llegó temprano. Con una caja de olivas encurtidas y un discurso escrito en un papel arrugado. Bajo las guirnaldas de luces. Mientras Luis y yo renovábamos votos, te elijo cada día. En La Mancha o en el mundo. Él se levantó. Hijo. Dijo. Voz quebrada. Te abandoné por cobarde. Hoy. Te entrego mi orgullo. Lágrimas colectivas. Aplausos suaves. No hubo drama, solo verdad desnuda. Como un olivo pelado por el viento. Después. En la pista de baile. Con flamenco sonando y copas chocando. Bailamos los cuatro, Mateo torpe pero feliz. Mi padre con pasos rígidos. Luis y yo en el centro. Inseparables. El pasado no desapareció, se integró. Como vetas en una piedra preciosa. Hoy. Miro por la ventana de nuestro piso. Con Madrid extendiéndose como un mar de luces. Mi padre llama semanal, ¿cómo está mi nieto? ¿Y tú? Feliz. Sí. Lo estoy. No porque todo sea perfecto, hay discusiones. Enfermedades. Dudas. Sino porque elegí mi verdad. El internado fue una tumba, esta vida. Una resurrección. ¿Y si no hubiera sobrevivido? ¿Si el silencio me hubiera ganado? Pero gané yo. Y en cada abrazo de Luis. En cada risa de Mateo. En cada visita de mi padre. Siento el eco, el amor. Al final. No abandona. Preguntad a los olivos de Albacete, ellos lo saben. Con raíces profundas en tierra dura.